El doctor Joaquín González Ibáñez es un especialista en derechos humanos. Está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle y recibirle en cabina. Lo mismo, un saludo afectuoso para todos los Gracias, vamos a platicar con él, uno de los galardonados ayer con este premio Malinali que entregó la UJAD por su 64 aniversario. Pero hay un tema, y con una disculpa, doctor, que merece mucho la pena que comentemos ahora porque se ha confirmado que el salario mínimo en nuestro país aumenta 20%. Es Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, quien hace el anuncio. Vamos a Palacio Nacional. Como bien acaba de señalar el presidente esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del 1 de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. También se definió un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte, por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1,584 pesos mensuales adicionales. Un importante anuncio. Nunca se había dado un incremento de tal magnitud en nuestro país, 20%. Será a partir de 2023. De hecho, no se esperaba la participación de la secretaria del Trabajo en la mañanera del presidente. Y bueno, irrumpen y van el sector empresarial, van sindicatos, representantes de trabajadores y hacen el anuncio. Lo han hecho esta mañana y se ha confirmado ya 20% este incremento. Las 8:51. Bueno, pues regresemos a nuestra plática con el doctor Joaquín González Ibáñez, que es especialista en derechos humanos. Déjenme contarles, es abogado, académico, es humanista y protector internacional de los derechos humanos, fundador de instituciones y figura comprometida con la docencia e investigación en protección internacional de derechos humanos, acceso al derecho a la educación, asistencia a víctimas y fortalecimiento del Estado de Derecho. Bienvenido, doctora, a Telereportaje. Para mí es un honor poder estar aquí con usted en esta plática, sobre todo con un tema sumamente importante, los derechos humanos. Se ha hablado tanto, se ha dicho tanto de los derechos humanos que, bueno, pues hay quienes a veces no terminan de entender la función de los derechos humanos y de estos organismos que impulsan y buscan. Algunos dicen que los derechos humanos solo buscan proteger a los delincuentes. Bueno, muy buenos días. Bueno, quizás es cierto que es preceptiva cierta pedagogía desde el inicio, pero estando aquí estamos ejerciendo un derecho humano que es a la libertad de expresión. Esta entidad ha conseguido una licencia dentro de una estructura administrativa que es un derecho para la explotación del espacio radioeléctrico. Todos hemos tenido la fortuna de acceder a un colegio, quizás a una universidad. Nuestros coches ruedan por calles que son de estructura pública. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos no es un mandato de terceros, es lo que las sociedades han definido como el elemento necesario para tener una vida digna. Es decir, y pensando en este estado como México, que tiene la ambición de ser un espacio de diversidad, de respeto, pero su Constitución es el primer instrumento de derechos humanos. Es decir, en la parte dogmática de la Constitución, donde aparecen los derechos fundamentales, cualquier gobernante democrático, su única y principal responsabilidad es redimensionar las oportunidades de sus conciudadanos
a través de políticas públicas que facilitan derechos humanos. Educación, sanidad, infraestructura, pensiones. Esto que la noticia que hemos visto ahora, que realmente, pues, no sé cómo decirlo, si es esperanzadora, si es extraordinaria, pero sobre todo cómo se ha logrado con el consenso para entender que una persona con su salario mínimo interprofesional es muy difícil que pueda tener la cesta de la compra, que pueda alimentar y vestir bien a sus hijos, tener un techo, pagar la electricidad, etcétera. Todo eso son estrictamente derechos humanos. El problema que tenemos siempre es, por lo menos en mi experiencia en el trabajo en el terreno, dos problemas muy graves. Uno es el populismo o la demagogia de los derechos humanos. Los derechos humanos no es una carta en blanco ni es un grito, es siempre un marco de desarrollo jurídico que reconoce y que permite a la gente acceder a derechos. Entonces, es cierto que puede haber hay cierta confusión. Incluso voy a fastidiar a algunas personas con algunas percepciones, lo digo en el sentido cariñoso, pero para instarles a dudar. Los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, sino los que creen en la causa de la justicia. Si tú quieres para tu hijo educación y sanidad, dudo que no de ser lo mismo para incluso el que no conoces. Y eso no es una cuestión ideológica, sino qué tipo de sociedad quieres, cohesionada, inclusiva. Otra cosa diferente es qué ocurre, y desgraciadamente América Latina es el espacio geográfico del planeta Tierra con mayor exclusión social. Entonces, pudiera parecer que unos tienen privilegios y otros tienen a lo mejor la opción a tener derechos, pero digamos que los derechos humanos es, como decía Eleanor Roosevelt, las opciones que cada uno hace como persona, pero la primera más importante es cómo tratas a los demás. No es un tribunal, no es un órgano internacional, eso llega después. Es sencillamente el modelo de vida que tú quieres fomentar para tu país. Doctor González Ibáñez, ¿todos violamos los derechos humanos? No, ciertamente no. Por como nos hace el planteamiento, bueno, en algún momento todos podríamos caer en ello. Desde luego, no sé si violarlos, pero desde luego desatenderlos sí que es otra cosa diferente. ¿Por qué digo esto? Una cosa son los derechos, educación, sanidad, libertad religiosa, etcétera. Y para entender cómo funciona hay un elemento axial, un elemento integral, que son los principios, ¿de acuerdo? Y esos principios, el más importante primero es el de igualdad y el segundo es el de tolerancia. Entonces, cuando uno, tu observación es muy pertinente, porque si yo discrimino porque tiene cierto sexo, o porque tiene un acento diferente, incluso siendo mexicano, ¿no? Porque sé de dónde viene, o porque le veo cómo viste, y yo desprecio, etcétera, el derecho ahí no tiene nada que decir, porque esa es una respuesta, digamos, es una transgresión de este principio de respeto al otro. Pero, por decirlo de una manera, el principio de igualdad, y especialmente el respeto y la promoción de los derechos de todos y de todas las personas, hace que, por ejemplo, uno no pueda pensar y trabajar en derechos humanos si no es feminista. Y las sociedades tenemos todas las sociedades tenemos un tracto histórico que nos lleva a pensar y a actuar de esta manera. Pero ponerlo, digamos, de lo más leve que podría ser, pues la discriminación que sin querer o activamente todos realizamos, incluso la indiferencia cuando no veo a alguien, hasta el extremo. En mi opinión, las violaciones más graves de derechos humanos, que las tenemos presente aquí en todos los países, que llamamos crímenes internacionales, pero a nivel nacional, curiosamente, la corrupción es el sistema más eficaz para violar derechos humanos. ¿Por qué? Porque en derechos humanos no solamente un tribunal internacional o un tribunal nacional que trata de remediar un daño ya insoluble, por ejemplo, un asesinato, una desaparición forzada. La función más eficaz del Estado es la prevención de cómo garantizo, identifico y protejo los derechos humanos. Entonces, nuestro sistema constitucional, el de México, el de España, el de Alemania, Estados Unidos no, porque es diferente. Nosotros partimos de una premisa en que, y esta es la tradición continental europea, que está aquí en América Latina, nosotros, nuestra idea de la justicia, necesitamos el Estado musculoso que interviene para dar ese mensaje. Y eso se llaman políticas públicas. Es decir, si yo digo que todos los niños deben tener educación,
eso no es un mandato con una varita, eso es las políticas públicas que nuestros representantes desarrollan. Entonces, si yo convierto un recurso público y lo robo y soy un corrupto, lo que estoy es precisamente negando el derecho a esas personas. Por ejemplo, para ese puente que facilita la movilidad en Villahermosa, la escuela o el laboratorio de un instituto de bachillerato que es necesario para los alumnos. Si ese recurso se utiliza de una manera diferente a la pensada, pues a la gente se le niega el acceso. Entonces, creo que la observación es importante porque primero hay una parte ética, si violamos al otro, en el sentido de nuestra percepción, pues claro, hay una cuestión de grados, pero que no es jurídica, primero sería ética y luego conforme se van cometiendo actos que son relevantes jurídicamente, pues llamamos faltas o penas. Pero creo que la pregunta es muy oportuna porque la mirada de los derechos humanos es simplemente cómo converjo con otras diversidades. Es decir, yo tengo mi modelo de vida y esto creo que es la gran revolución de los países que aspiramos a ser democracia cada día, no porque lo dice el papel, sino porque la clave del sistema me dice que yo tengo un modelo de vida, quiero tener un proyecto de vida, porque decido cómo amo, cómo pienso, a quién rezo y sobre todo también contemporáneamente advierto que mi libertad y mi seguridad depende de lo que yo hago con el respeto a los demás. Y por terminar con esta primera idea, debería haber siempre una coletilla que no se pudiera borrar, porque cuando hablamos de derechos humanos tendríamos que poner también contemporáneamente la R de responsabilidades. No existen, aquí cito a mi admirado escritor español Antonio Muñoz Molina, que dice esta frase tan hermosa que dice: derechos sin responsabilidades son privilegios que se ejercen a hombros de terceros, porque no existen los derechos sin responsabilidades. Y esa parte tiene... Se nos olvida a muchos. Pasa sistemáticamente. Derechos sin responsabilidades. No, porque no es sostenible, porque ni la vaca tiene leche para todos y además hace falta también pensar, incluso hoy estamos en un momento histórico en donde la casa en que vivimos, el planeta Tierra, también dice que basta, porque no hay agua para todos, las proyecciones no son halagüeñas. Entonces, yo sí estoy dispuesto, a lo mejor porque ya tengo una edad, me he equivocado muchas veces y no quiero que mis hijos, porque aquí también esto es muy importante, uno no trabaja en derechos humanos, trabaja para ahora, pero también para los que vienen. Entonces, uno no puede separar las cuestiones de sostenibilidad que tienen las tres dimensiones, la social, la económica y la medioambiental, en esta percepción de derechos humanos. Yo puedo tener mi casa, pero también tengo que hacer un uso racional del agua, de los recursos, de lo que produzco y que devuelvo a la tierra como contaminantes o como... Entonces, vivimos ahora un momento en que no nos podemos, por decirlo de alguna manera, desintonizar del precipicio que estamos viendo cerca, ¿no? Pero... Ahí es donde entra la responsabilidad. Sí, la responsabilidad. La responsabilidad, pero también estos cambios de paradigma en donde no se trata de lo que te interesa a ti, sino cuando tú no estés incluso, ¿qué va a pasar? Quiero decir con esto que si yo como todos los días hamburguesas, y no quiero, esto no es una amenaza para el sector cárnico, pero si uno analiza, por ejemplo, cuánto consume el agua, qué erosión supone o contaminación, va a haber paradigmas. Hay, en este caso no es jurídico, hay filósofos que dicen, el otro día un amigo en Madrid, estábamos comiendo un filete, dice, esto no será posible en el futuro, bueno, será, pero ahora será sintético, porque esto no es normal, este acto ordinario, porque los recursos no son posibles, a lo mejor estoy hablando de 20, 30, 40 años. Pero, por ejemplo, ahora ya tenemos datos muy importantes, y es que, no sé si están ahora ya cuasi equilibrados, pero en el futuro los refugiados no serán fundamentalmente por persecución política. El refugiado es, dice la Convención de Naciones Unidas sobre Refugiados, que es una persona que vive en su territorio porque su propio país trata de amenazar su integridad física o moral, y como no le puede defender, sale. Pero hoy sabemos que va a haber más refugiados climáticos en el planeta que políticos. La parte del litoral, especialmente el país más clave de todo esto es Bangladesh. Si las proyecciones se confirman, y creo que incluso se pueden acelerar,
con el derretimiento de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar entre 20 y 25 centímetros, hay una parte muy importante de franja costera que afecta, ahora estoy hablando, yo creo que son más de 1.000 millones de personas que quedan sin territorios, quedan sin casa. Yo siempre explico, o me interesa que la gente piense, un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, pobre, como lo queramos llamar sin eufemismos, entre otras cosas, tiene pocos sistemas de prevención. Si uno va a Holanda o Países Bajos, el 90% del territorio está por debajo del nivel del mar. Pero es que ha habido un sistema de ingeniería de esclusas de siglos que han ido ganando al mar, y los holandeses no van a tener ningún problema aunque suba 40 centímetros. Pero especialmente islas que se encuentran en el trópico van a desaparecer, islas planas sin accidentes orográficos, y esas personas migrarán, habrá una masa terrestre más reducida, y el otro día no sé si celebramos o restamos atónitos cuando hemos sabido que somos 8.000 millones de personas. Claro, sí, aquí lo dimos a conocer, las 9 de la mañana, 5 minutos. Bueno, muchas cosas en relación a esto que nos comenta, doctor. Estamos en esta plática con Joaquín González Ibáñez, especialista en derechos humanos. ¿Los gobiernos, las autoridades, quién más viola los derechos humanos? Bueno, no necesariamente. Nosotros, las comunidades políticas, que son estados, nos hemos dotado de un sistema de soberanía estructurado. Voy a hablar por partes de los democráticos y del resto, ¿no? Porque son presunciones. Yo voy a hablar de lo que dice que debe ser y luego también la realidad de lo que pasa, ¿no? Entonces, en la democracia, esta frase conocida de Churchill, es el peor de los sistemas, exceptuando en todos los demás. Hoy en día, los índices de desarrollo democrático, hay 3, fundamentalmente el de Oxford Economics y Freedom House, que son los que perfilan en qué puesto se encuentra cada país en ese desarrollo democrático, ¿no? Entonces, nos dice un dato muy interesante, es que las democracias en el mundo es el sistema político minoritario, ¿de acuerdo? Ergo, entonces, significa que en el resto de los países o son autoritarios, son dictaduras per se, puede haber sistemas autoritarios, y los extremos puede haber sistemas totalitarios, como por ejemplo puede ser Corea del Norte, que es un extremo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, México, los países que tratan de construir una vida democrática? Pues que el gobierno primero está sometido al principio de legalidad. Es decir, el gobierno, su primera misión es, como decía anteriormente, redimensionar los derechos humanos de las personas, porque los respeta, porque es así lo manda la ley, y además tiene una doble responsabilidad, porque si comete esos crímenes, la responsabilidad es mayor. Entonces, es una pregunta importante. El gobierno puede ser el principal benefactor de derechos humanos, esta noticia que hemos visto antes del 20%, pero también puede ser el principal transgresor de derechos humanos, ¿no? Si uno es cómplice, por ejemplo, con la impunidad, y hay aparatos del Estado cooptados, y aquí en México hay numerosas situaciones de impunidad, imposibilidad de las investigaciones, pues el catalizador de la violación de los derechos humanos es el propio Estado. ¿Qué pasa en el resto de los países que no son democracias? Pues su objeto formal no es esa, será garantizar el poder del gobierno, garantizar el status quo, y en ese proceso a veces pareciera que, como dicen que se puede votar, pero simplemente el acto de meter la papeleta, pero no hay partidos, los censos no son los correctos, no hay diversidad, y luego sobre todo el sometimiento al principio de legalidad. Pero para concluir, los momentos de progreso de los estados, cuando se cambian los paradigmas, es porque el gobierno, que tiene una palanca muy grande, que es el Estado, que es una máquina muy eficaz para proteger y violar derechos humanos, lo orienta en el rumbo adecuado. Yo, por ejemplo, para entender esto, en Estados Unidos, Obama se le acusó de comunista porque quiso incorporar un mínimo y marginal sistema de protección de salud con el Obamacare, ¿no? Que fue todo un escándalo. De hecho, lo tiraron. Claro, luego lo primero que hizo Trump fue desmantelar lo poco que se había hecho, pero si uno lo piensa, pero si lo más básico, nosotros hacemos la broma, y aquí incluyo América Latina, en Europa, como las cosas más importantes son la salud y la educación, las políticas públicas, y lo más fácil debe ser el acceso a salud y educación. Y en Estados Unidos es al revés, como lo más importante tiene que ser lo más costoso. Bueno, lo que quiero decir es que el modelo es diferente, pero la clave es cuál es tu visión de Estado. Yo, por ejemplo,
En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ni siquiera periodo de bajada maternal para las mujeres. Pero es que es una cuestión que no está en la agenda ni los republicanos ni los demócratas. Ahí coinciden, ahí están de acuerdo. Pero porque tiene que ver con el sistema productivo y por la afectación en temas de seguridad social y el modelo. Eso no significa que no sean tan sensibles como el resto o que lo habrán pensado en un sistema privado automáticamente. Pero si uno piensa, por ejemplo, países como... Nosotros estamos muy... En España solo son 4 meses, pero cuando yo pienso en países como Alemania, que es 1 año de baja laboral remunerada 100%, lo que te está mandando el mensaje es ¿cuál es el núcleo fundamental de esa política? Pues el interés del bebé, garantizar ese lazo familiar, porque ese constructo, esta idea de tenemos un niño, tenemos un nuevo miembro, vamos a protegerle, por lo menos a uno de los padres, porque también se puede dividir. Y entonces esa visión es lo que cada país entiende que es relevante. Y voy a meter un tema que puede ser más delicado, que tiene que ver con las responsabilidades y los aspectos financieros fiscales, ¿no? Cuando tú construyes políticas de derechos humanos, hay una premisa que es la caja de presupuesto, y entonces tú diseñas políticas que luego van a ser evaluadas sobre su eficiencia. Y eso es una perspectiva también muy importante de derechos humanos. Pero lo que quiero contar es que lo que tú construyes fuera de tu casa, que no es tuyo, que es común, depende también de un sentido de creencia y de visión de conjunto. Por ejemplo, si estuviéramos en Dinamarca, cuando tú abres la puerta de tu calle, también tiene que ver porque son países muy fríos, te mueres de frío, ¿eh? Cuando abres la puerta de la calle, pues las infraestructuras, los colegios, los hospitales, todo. Pero esto que es muy bonito, a lo mejor a alguien le da un mareo con lo que voy a decir, hay un tipo impositivo, un tipo fijo sobre el consumo, el IVA, es el máximo de la Unión Europea, que es el 25%, y en cualquier renta, la renta más baja, en Dinamarca, tiene una fiscalización del 51%. 51%. Entonces la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a renunciar a sus ingresos y al 51% para crear esa sociedad cuando abres la puerta? Tiene esas premisas de más justa, integral, etc. Esto que pudiera parecer un poco demagógico, alguien me dirá, pero es que no, ese sistema fiscal en mi país o en el mío no puede funcionar porque las autoridades públicas, los funcionarios, no son eficaces en los recursos que yo pongo a su disposición. ¿De acuerdo? Pues entonces invirtamos más en políticas públicas de formación de capacidades, en transparencia, en sentido técnico. Y yo, por molestar a todos los funcionarios públicos, si un funcionario público no se da cuenta que su principal misión es trabajar para derechos humanos, debería dimitir, porque el marco constitucional le dice, usted trabaja para que su ciudadano tenga seguridad, para que el niño pueda acceder a la escuela, para que la niña pueda tener asistencia médica, y todas las cuestiones, no es que me haya puesto unas gafas que me distorsionan y son todos derechos humanos, pero nuestras sociedades progresan si incorporamos a más personas a la opción de optar por el modelo de vida, y esos son derechos humanos. Y esa es la clave por explicar, lo digo porque es complejo, pero es muy sencillo. Y en esta pedagogía, yo a veces no me incomoda, pero cuando me llaman especialista o defensor de derechos humanos, digo, no, si es que cualquier ciudadano de una democracia es un actor, es un baluarte combativo de los derechos humanos, porque si no, está perdido. Se ve complejo el escenario porque los que gobiernan tienen claro esto, lo ven así consideran a los derechos humanos, son las premisas que marcan la ruta de lo que serán sus gobiernos. Hay países modelo, ahora mencionaba usted, doctor, algunos países con ciertos casos, en el caso de maternidad, Alemania, en el caso de una infraestructura mejor para todos, el de Dinamarca, pero ¿hay hoy un país o varios países modelo que pudiera ser esa guía para los demás? Vamos a la pausa, seguimos platicando con el doctor Joaquín González Ibáñez, especialista en derechos humanos. Los gobernantes tienen claridad en el tema de derechos humanos, en esta visión que hoy platicamos, doctor, porque de pronto uno suscribe el tema de derechos humanos a temas de violencia, a temas de delincuencia, a los delincuentes, al crimen organizado, etcétera. O autoridades que imparten justicia, donde se da una serie de violaciones y situaciones. Pero
pocas veces la visión es esta integral, general. ¿Usted cómo evalúa los gobiernos? ¿Los gobiernos tienen claridad? ¿Los gobernantes, los que aspiran a llegar a gobernar un país, tienen esta parte como integral, fundamental en su proyecto? Claro, es una excelente pregunta. Primero, yo siempre agradezco que quien tengo delante sea más inteligente que yo, y hago una presunción que siempre seguramente para tener un diálogo más fluido y rápido y trabajar sobre premisas. Y un gobierno, que es una estructura muy técnica y compleja, por lo menos en las democracias, por supuesto que conocen sus responsabilidades, conocen derechos humanos. Otra cosa diferente, cuál es su agenda política, que son otros elementos. ¿Qué es lo que modifica todo al final de cuentas? Bueno, es lo que se impone. Que da prioridad a algunas cosas sobre otras. Entonces, cuando tú tienes tu agenda política, pues seguramente alguien se sentirá discriminado porque vas a invertir el tramo X de carretera o de ferrocarril en una región y no en otra. Podrás hacer incidencia, por ejemplo, en España, que es muy importante, ahora la ley de memoria histórica, pues el derecho a la verdad es un derecho humano, y hasta ahora nuestro país había dado la espalda a las víctimas. España, después de Camboya, posiblemente sea el país del mundo con más desaparecidos. Hay 100.000 españoles enterrados en las cunetas desde la Guerra Civil. Y por primera vez se ha podido realizar un primer marco jurídico sobre la memoria histórica, que simplemente, aparte del reconocimiento de la dignidad, procesos de enterramiento, entrega a familiares, una prioridad que otro partido anteriormente en la oposición no solamente denostó, sino que quitó los fondos. Por ejemplo, algo revolucionario que está pasando, pero que con la crisis va a afectar. Cuando en una familia hay una persona enferma grave o hay con una discapacidad severa, intelectual o física, siempre implica que alguien de la familia tenga que estar en ello, ¿no? Entonces, las sociedades maduras y los gobiernos maduros que tienen esta sensibilidad, por ejemplo, dicen, esa persona que se queda en casa cuidando al niño, al padre, al hermano, es como si fuera un funcionario público, porque nuestra sociedad es mejor porque alguien invierte tiempo, cuidado en esas personas, esos conciudadanos que se encuentran en esta situación. Hace 20 años alguien diría que sería ciencia ficción, pero ahora estamos reconociendo un marco laboral a las personas que trabajan en casa cuidando a otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los gobiernos saben perfectamente lo que necesitan, saben el marco constitucional que les obliga a respetar y promover derechos humanos, pero la pregunta que tú formulabas es, claro, ¿por qué siempre identificamos con la violencia? Porque es lo que se atenta, es el bien más valioso, que es la vida. Entonces, siempre que hay graves violaciones, principalmente asesinatos, torturas, etcétera, aparece siempre derechos humanos. Pero eso es el extremo de lo más grave. Los derechos humanos no es solamente esa parte, sino todo ese marco integral y diferencial que te permite vivir con el modelo que tú optas. Entonces, ¿y qué países podrían ser modelo en derechos humanos? Bueno, yo creo que esa pregunta no se puede responder. ¿Por qué? ¿De plano? Sí, puedo responderla objetivamente porque hay índices. No, eso es otra cosa diferente, porque tú tomas un criterio que te permite llevar a una conclusión. ¿Por qué digo esto? Los derechos humanos no es una pegatina que te ponen y ya estás clasificado, sino, por ejemplo, Noruega, que es el primer país del índice de desarrollo humano, pues tiene problemas de derechos humanos también, especialmente de inmigración, de discriminación. Pero claro, es un país extremadamente rico, muy pequeño en población, pero la clave de Noruega no es que tenga ese índice, sino que sabe hacia dónde vas, como el libro El Principito, ¿no? No quiero quererte a ti, sino quiero querer junto a ti y mirar en la misma dirección. Entonces, todos los derechos humanos es no solamente qué le pasa a las personas, sino si el modelo en el que está caminando pues puede ser el adecuado. Entonces, hay países, y esto nos recuerda a la Guerra Fría, ahora que tenemos este eco de la Guerra Fría, pues toda dictadura que se precie, lo primero que va a decir es, aunque mi gente no la dejo, eso no lo van a decir, pero es lo que pasa, no la dejo expresarse, a los disidentes los llevo a campos de reeducación, por ejemplo,
Hay casi 2 millones de uigures en China, musulmanes, que están en auténticos campos de concentración. La ONU ha apuntado incluso a un genocidio. Pero la clave de todo esto es estos países, y eso pasa en todas las dictaduras, sacan pecho diciendo, bueno, pero es que en mi país hay ciertas restricciones, pero hemos conseguido el 5G, que esto también es, hemos conseguido infraestructuras, hemos conseguido que la gente trabaje, porque antes no trabajaba, pero ahora tienen $100 al mes, aunque trabajan 16 horas, y tienen. Entonces, ahora, y esto tiene que ver también con lo que ha pasado en Ucrania, se ha roto un paradigma, y es el de la unidad conceptual, y sin ningún tipo de complejo. China y Rusia, en febrero de este año, justamente antes de la invasión, sin ningún tipo de complejo dijeron, vamos a implementar nuestra agenda de lo que nosotros llamamos derechos humanos y de lo que llamamos democracia. Y en su relato es muy, muy burdo, porque los portan diciendo, bueno, es que lo otro es lo que nos ha dado Occidente, y esto no es, eso no es cierto. Ellos están creando sobre premisas autoritarias, modelos de desarrollo, en donde tienen que justificar. Lo que quiero decir es que incluso los peores regímenes, hombre, los extremos como lo Corea del Norte, otras dictaduras no, pero incluso China, aunque tiene una política eficaz de represión de derechos humanos, como no las puede satisfacer, le cambia y toma para sí el término derechos humanos y lo utiliza. Eso es matiza y manipula, disfraza. No, lo que crean es como hacía Trump, crea otra nueva verdad, ¿no? Crea otro nuevo concepto que la historia del pensamiento político no ha hecho, pero como yo soy el Estado, soy un Estado autoritario, voy a definir lo que se entiende. Entonces, por ejemplo, no existe la libertad de conciencia individual, es lo que quiere el grupo. No existe si usted quiere participar en una propuesta con otra sensibilidad política que no es el Partido Comunista, no. Pero lo puedo decir también para regímenes que son islámicos, en donde, por ejemplo, para que un partido entre en liza política, pues tiene que ser autorizado por el órgano de control religioso. Entonces, toda la gente sabe claramente, la gran revolución de los últimos 70 años son los derechos humanos, y por supuesto que los gobiernos saben. Doctor Joaquín González Ibáñez, ¿es peligroso luchar por los derechos humanos? Bueno, hay gente, por supuesto, dependiendo del país. En Colombia no me acuerdo el ratio de cuántas personas asesinan al día, incluso después de los acuerdos de paz. México, desgraciadamente, periodistas y defensores de derechos humanos son objetivos. Dependiendo del contexto, claro que es jugarte la vida, porque significa confrontar el poder. Los derechos humanos, como cualquier aspiración de justicia, siempre trata de imponer un límite al abuso del poder, ¿no? Sea un cártel o sea un gobierno que el propio sistema le habilita para violar derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurre en estos sistemas? Pues por eso aquí aparece la distorsión. ¿Cómo se llama a las personas que reclaman un nuevo modelo de pensamiento, de opción de vida? Pues lo más fácil es etiquetarles con subversivos, los que protegen derechos humanos. Entonces, ese es el... Los tachas así para poderlos combatir, para poderlos descalificar, para poderlos desgastar, para que no avancen en la lucha en pro de los derechos humanos. Para marginalizar. Incluso con la diversidad, por ejemplo, LGTBI, da igual. Imaginémonos que la mayoría de las personas, en porcentaje, pues tenemos una relación con una persona de otro sexo, ¿no? Pero tampoco estamos acostumbrados a entender otra realidad, que incluso muchas personas, cuando se dice hay que respetar la igualdad, la opción, la libertad sexual, pareciera que esas opciones las amenazaran. Y dicen, no, a usted no le están obligando a que se case con una mujer como usted o con un hombre. Lo que está diciendo es que esa sensibilidad hay que protegerla porque es diferente y respeta también nuestro modelo y desde luego hace que nuestras sociedades sean más coherentes, más vivibles, cuando integramos estas sensibilidades, que no son necesariamente la tuya. Uno de los elementos clave aquí es, si tú crees que debes defender los derechos humanos, por eso he hablado de especialista o defensores de derechos humanos, un especialista es alguien que sabe más y más sobre menos y menos. Aquí en derechos humanos el foco siempre es expansivo. La sensibilidad para entender lo que le pasa al otro y de entender que su libertad, aunque tú no seas homosexual, aunque tú no tengas te va tu libertad en el modelo de futuro que esa persona pueda tener. Y esa cuestión hace falta empatía y, como decías antes, vivimos muy rápido, parece que estamos sometidos a
También hay prejuicios sociológicos, históricos, todos los tenemos. Y yo solo pienso que un país merece la pena vivirlo porque da un marco de oportunidad a sus personas, y es: ¿quieres trabajar? ¿Quieres tener una vivienda digna? Eso es el modelo que las democracias propugnan. ¿México está reprobado en derechos humanos, doctor? Claro, México tiene, especialmente en violencia de género, especialmente por decirlo de alguna manera muy sintética, un gravísimo problema, especialmente en la lucha contra la impunidad, que es el principal objetivo del Estado de Derecho. Las víctimas no solamente han sido desatendidas, sino que a veces aparatos del Estado parece que cooptaran con esas entidades criminales que quieren hacer que algunas partes del Estado mexicano sean estados fallidos. Entonces, no obstante, y con el debido respeto de un país que amo y que tengo amigos, y que yo pensaría que el principal problema es la oporofobia. La oporofobia es un neologismo que creó una filósofa española que el año pasado fue, y oporofobia significa: oporos es pobre y fobia es miedo, ¿no? La clave es la falta de cohesión social y las diferencias de un país que, en mi opinión, no es tan grave como lo que vemos de una matanza de los normalistas de Oyasinapla, o lo que ha hecho un cártel con ciertos policías o con ciertos informadores, sino este modelo que la pobreza simplemente... ser pobre no significa no tener dinero. Ser pobre significa no tener la cultura de optar sobre qué voy a hacer, cómo puedo trabajar, cómo puedo aprender. Y esa parte es la que lastra en la práctica, porque un país no es los de primera división y los de segunda. En Europa estamos sufriendo con la crisis y con los populismos una disminución y una erosión muy grave de la clase media, ¿no? Entonces, para México es un país generoso, es un país con una institucionalidad muy potente, con gente intelectualmente de primer nivel mundial, pero en las cuestiones de impunidad, especialmente en violencia y en casos de derechos humanos, pues digamos que es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y lo digo es el ejemplo de lo que no debe de suceder. En el sentido de por hechos consumados, porque los datos proyectan más del 90% de las causas que no permiten determinar la responsabilidad personal e incluso de actores mediatos en ese proceso. Estos son datos que están disponibles. Esto es una cuestión que implica a la propia población. Esto es, usted refería que hay cuestiones que uno trae ya pues por enseñanza, prejuicios, etcétera. Todo esto genera en este caldo de cultivo perfecto. No es solamente gobierno quien está fallando, sino también población está fallando. Bueno, yo no sé si tengo yo la brocha para decir que sí de una manera genérica a todo, pero lo que sí quería decir es que esto me parece muy importante. Los derechos humanos nunca son un problema endémico. Es decir, que porque tú naces ahí, estás abocado a tener esa situación. La historia nos enseña que todo cambia cuando alguien dice que no, y hay un nuevo cambio de paradigma. Entonces, esto, que no es un discurso filosófico, lo que estoy haciendo es, la historia nos muestra Corea del Sur, que era una dictadura hasta el año 89, pero en la renta per cápita, en el desarrollo, en los años 60 era igual que Colombia. Su modelo cambió, su modelo democrático, su modelo de funcionamiento, y es uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, lo que cada país quiere se define en las instituciones, y no solo las instituciones, sino los ciudadanos que defienden y luchan por el modelo. Ahora, en Irán no hace falta ser mujer, hace falta ser persona para tener empatía, porque ha habido ya casi más de 300 personas asesinadas, de las cuales en torno a 160 han sido menores, asesinados en las propuestas y ya no quieren una reforma, quieren un cambio de modelo. Quieren un cambio de régimen, y lo que dicen es que yo soy persona, quiero ejercer mis derechos humanos. Entonces, yo no creo esa frase que es muy fácil de cada
población tiene el gobierno que se merece. A lo mejor es una consecuencia, pero no. Las instituciones se forjan, los consensos, y luego hay un sentido también de integridad y de Estado que todas las personas, estoy seguro, en México creen. Otra cosa es que curiosamente se ha producido, y esto es un fenómeno de la región, desde los años 80, grupos tan potentes que incluso tienen más poder que el propio Estado, en donde la agenda la alteran completamente. Entonces, ya no va a ser hoy construir la carretera o el colegio para los... A lo mejor va a ser cómo evito que esta zona del Estado no sea un ente criminal el que controle esa soberanía. Yo he trabajado mucho tiempo en Colombia y recuerdo una vez en Boyacá, en el Chocuy, a casi 5.000 metros, en el año 2002, que había pesca, se llamaba la pesca milagrosa, que eran el rapto por parte de las FARC, y llegué a un lugar en donde el juez, el médico y el maestro eran de las FARC, porque era un territorio donde el Estado no entraba. No lo entendí, o sea, que entendí, pero que, bueno, pues pensando en las infraestructuras del narcotráfico, de la cooptación, de la corrupción, no solamente lastran ese músculo del Estado, sino que permite que el Estado, digamos de una manera, se despiste en esa función. Por ejemplo, si yo hubiera venido por primera vez a México, al llegar al aeropuerto no hubiera entendido todos los uniformes que hay en el aeropuerto. ¿Y por qué? Pues porque aquí hay una agenda clave de seguridad nacional. Y eso hace que las prioridades, y si hablamos de seguridad, pues hablamos seguramente del derecho humano más importante, que es la vida y la integridad física, porque lo que amenaza esa parte del modelo del Estado está ahí. Entonces, el infortunio para México es que es un país muy rico, en el doble sentido, pero también y por eso es un campo de operaciones para estas estructuras que a lo mejor yo, como buen ingenuo, pues en algunos lugares ya son parte propia del Estado, y en algunos casos ha sido probado que ha sido así. Claro. Las 9:34, qué interesante, doctor. La verdad que el tema da para mucho. Yo le agradezco su presencia esta mañana en Telereportaje, sin duda una plática profunda. Espero que el auditorio pues reflexione al respecto y todos nos sacudamos, ¿no? Porque es importante entenderlo así, como lo ha planteado el tema de los derechos humanos. Yo le deseo que siga disfrutando su estancia en Tabasco. Gracias. Gracias. Es el doctor Joaquín González Ibáñez, especialista en derechos humanos.